Saludos, mi nombre es Alejandro Vera Bermúdez, soy auxiliar e estudiante de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Gabriel René Moreno, Santa Cruz, Bolivia, y les haré mi primera clase práctica de la materia de Ingeniería de Reacciones Químicas. Clase 1, ejercicio 1. Un ingeniero químico trabaja en una industria de producción del amoníaco al 57%, el cual produce 1000 litros al día. Se le pide de un día al otro hacer un balance másico ideal y rápido para revisar cuánta cantidad de flujo tiene que entrar para que se pueda producir los 1000 litros al día. Para la producción se mezclan dos corrientes del mismo flujo pero diferente composición. Un flujo tiene 29,09% del amoníaco y el otro flujo tiene 70,70% del amoníaco. Y para la resolución de este ejercicio se tiene que tomar en cuenta un análisis de flujo y marcaje, lo que está entrando y lo que está saliendo, y en qué zona de trabajo vamos a hacer el ejercicio. Un análisis de las composiciones de cada flujo y un análisis de la reacción, si es que en el caso hay reacción. En este caso no se puede hacer análisis de la reacción, ya que este ejercicio no plantea ningún tipo de reacción, entonces no hay análisis de la reacción. Se puede hacer análisis de flujo de marcaje y análisis de las composiciones. Hacemos un análisis de flujo. ¿Qué flujos entran y qué flujos salen? Vemos que está entrando un flujo A, que es con el que se mezclará el flujo B, y habrá un flujo de salida. Análisis de marcaje, la zona de trabajo, el límite y el análisis de y las composiciones. Haciendo el análisis de las composiciones, vemos que en la entrada hay un flujo que no sabemos la cantidad que está entrando, pero sí sabemos su composición del amoníaco, que es 29,09%. No conocemos el restante de la composición del agua de ese mismo flujo. El otro flujo con el que se mezclará, el flujo B, no conocemos su composición del amoníaco, del agua, pero sí conocemos la composición del amoníaco, que es 70%. Y el flujo de salida, que conocemos su cantidad que está saliendo y su composición del amoníaco, que sería el 57%, y no conocemos su composición del agua. Prosigue a hacer un modelo matemático en el que incluirá un análisis de grados de libertad, un balance de materia global o molecular o atómico y balances parciales. Copiamos el mismo diagrama y hacemos un análisis de grado de libertad. En este caso se hará un análisis de grado de libertad máximo, que dice así: el número de incógnitas menos número de ecuaciones más número de reacciones menos número de especies reaccionantes menos interconexiones menos relaciones. Hay número de reacciones y número de especies reaccionantes cuando hay reacción. Una vez más, este ejercicio no existe ninguna reacción, por lo tanto, este número de reacciones y número de especies reaccionantes será cero. Hay interconexión cuando el sistema es múltiple. En este caso solamente se está tratando de una sola operación, por lo tanto es unidad simple, dejando en claro que las interconexiones son conexiones entre dos operaciones o dos diagramas. Por lo tanto, la interconexión es igual a cero. Número de grados de libertad va a dar número de incógnitas menos número de ecuaciones menos las relaciones. ¿Qué incógnitas tiene este problema? No conocemos el flujo A ni su composición del agua. No conocemos el flujo B ni su composición del agua. Y conocemos su flujo de salida, pero no conocemos la composición del agua. Por lo tanto, son 5 incógnitas. Número de ecuaciones. Hay que dejar en claro qué son los números de ecuaciones. Los números de ecuaciones el número de ecuaciones quiere decir que son los números de ecuaciones necesarios para resolver el modelo matemático que dependen de la cantidad de componentes. ¿Qué componentes se presentan en cada flujo? El amoníaco y el agua. Por lo tanto, solamente son dos componentes. Si hacemos un análisis de grado de libertad con solamente las incógnitas y las ecuaciones, serían 5 menos 2 y daría 3. No se puede resolver. Por lo tanto, me aumento las relaciones. Hay dos tipos de relaciones. Hay relaciones internas, que son las que el ejercicio te brinda, o el enunciado, que en este caso no nos da ningún tipo de relación. Y las relaciones externas, que son relaciones que uno arbitrea para la resolución del modelo matemático. Son teorías, leyes, ecuaciones empíricas, etc. Como ya mencioné, el enunciado no nos brinda ningún tipo de relación, por lo tanto es cero.
Entonces tenemos que adecuarnos con las relaciones externas, que nosotros no vamos a arbitrar. Sabemos que por el tanto por uno, una composición del amoníaco, una cantidad de la composición del amoníaco más la composición del agua va a dar 1, o va a dar el flujo. Esto lo sabemos con una conexión empírica, lo sabemos por el tanto por uno. Y esto se aplica para los tres flujos, que la suma de sus composiciones va a dar el flujo. Por lo tanto sería 5 incógnitas menos 2 ecuaciones menos 3 relaciones va a dar 0, que es única solución. Pero puede haber casos que el número de grado de libertad puede dar mayor a 0, que son infinitas soluciones, que son más incógnitas que datos. Si sale menor a 0, quiere decir que son más datos que incógnitas. En todo caso, la única forma de hacer la resolución del ejercicio es cuando da 0. Ahora empezamos con el modelo matemático. Copiamos el mismo diagrama y empezamos haciendo un balance de materia. Entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay generación cuando hay reacción, hay consumo cuando hay reacción y hay acumulación cuando el proceso es no estacionario y existe un tiempo de apagado y encendido. Ejemplo, un residuo que se quedó en una operación cuando estaba encendido, se apagó y se dejó acumulado dicho residuo. Hay que dejar en claro que en este ejercicio sí nos está dando el tiempo. Nos dice que se producen 1000 litros por día, pero es un tiempo ya determinado que no tiene ni inicio ni fin. Es un tiempo ideal. Por lo tanto, no existe un momento en el que se va a parar la máquina y va a haber acumulación o va a haber residuo. Por lo tanto, idealmente no vamos a tomar en cuenta la acumulación, ni la generación ni el consumo, porque una vez más no hay reacción. Por lo tanto, entrada igual a salida. Hacemos un balance global. Sistema abierto, en este caso es un balance de masa, no energía, porque se está transfiriendo masa y no como el enunciado dijo que solamente tomamos en cuenta el balance de masa que está entrando, cuánto se necesita para la salida. Por lo tanto, no nos está diciendo que hagamos un cálculo de la transferencia de energía, es un balance de masa. Sistema abierto, no cerrado, ni aislante. En un sistema abierto hay transferencia de masa con lo que entra y más lo que sale. En un sistema cerrado solamente hay transferencia de energía. Y en un aislante no hay ningún tipo de transferencia con la entrada y la salida. Sistema estacionario o continuo, es con lo que le decía de la acumulación. El sistema estacionario porque la máquina empezó y siguió funcionando sin que haya un tiempo determinado en el que iba a pararse. Es estacionario, es continuo, no hay un momento en el que la máquina se para. Hay un tiempo, nos está dando un tiempo, sin embargo no hay un tiempo en el que se detiene, por lo tanto es estacionario. Y no es discontinuo o no estacionario. Y balance diferencial. Este balance diferencial es lo que le explicaba del tema de que si nos determina un tiempo, que este proceso sí hay un tiempo determinado, pero no específico. Por lo tanto es un balance diferencial y no integral. Podemos reemplazar la entrada igual a la salida. ¿Qué es la entrada? El flujo A más el flujo B que se mezcla y da una salida que son los 1000 litros al día. Lo reemplazamos y tenemos la primera ecuación. A más B igual a 1000. No podemos hacer nada más. Por lo tanto, esta ecuación le damos un nombre. Le llamaremos 1. Seguimos con el modelo matemático. Copiamos el diagrama. Copiamos la reacción, perdón, la ecuación que ya sacamos, la primera ecuación. Y hacemos un balance parcial del amoníaco porque es donde más datos tenemos. Un balance molecular no atómico. Estamos haciendo el amoníaco, no estamos haciendo del nitrógeno solamente y del hidrógeno. Estamos haciendo un balance molecular. Por lo tanto, es balance molecular, balance de masa, sistema abierto, sistema estacionario, balance diferencial. La entrada igual a la salida. A más B igual a S. El flujo A más el flujo B igual al flujo S, que es la salida. Para que sea parcial, su fracción tiene que ser multiplicada por su flujo. Por lo tanto, la fracción del amoníaco en el flujo A por A.
más la fracción del amoníaco en el flujo B por B va a ser igual a la fracción del amoníaco del flujo S de la salida por su flujo de salida. Y reemplazamos los valores que conocemos. Para reemplazar dichos valores, que ahorita en este caso están en porcentaje, nos tenemos que preguntar sus flujos, que en este caso tenemos un flujo que conocemos que están en litros días, ¿es másico? No. ¿Nos están dando en moles? No. Por lo tanto, esta fracción volumétrica, esta fracción es volumétrica, porque nos está dando en litros. ¿Qué quiere decir esta fórmula? La fracción volumétrica es igual al volumen del componente dividido entre el volumen total. Entonces, pasando la fracción volumétrica al volumen de salida, ya conocemos su composición, ya conocemos la fracción volumétrica, que es 57%. Para sacar el porcentaje se lo tiene que dividir entre el 100%. Y esto es igual a al volumen del componente, que en este caso el componente es del amoníaco, dividido entre el volumen total. El volumen total es 1000. Despejamos y tenemos que el volumen del componente del amoníaco es 570 litros al día. Pasando de fracción volumétrica a el volumen del componente A. Estamos en el flujo A ahora. Conocemos conocemos la fracción volumétrica, que es 29,09%. Para sacar el porcentaje se lo divide entre el 100% y esto es igual al volumen del componente A, que en este caso es del amoníaco, dividido entre su flujo total. Por lo tanto, como no conocemos el flujo A, no conocemos la cantidad que está entrando, lo dejaremos en su función. La cantidad de amoníaco en el flujo A va a ser igual a 0,2909 por su flujo. Y hacemos de la misma forma para el flujo B, que sería 0,7 por el flujo B. Lo reemplazamos y decimos, encontramos la segunda ecuación. Dos incógnitas, el flujo A y el flujo B. Y estas dos ecuaciones que encontramos, las copiamos en una nueva página. Y estas son las dos ecuaciones que nos dio en el análisis de grado de libertad, que dio 2. Y ahora vemos que las incógnitas son iguales, A y B. Por lo tanto, se puede resolver en un sistema de ecuación y hallar las variables. En este caso yo voy a aplicar la matriz. Quedaría que A más B es igual a 1000, que es la ecuación 1, y la ecuación 2, que es 0,2909 de A más 0,7 de B, da 570. Acomodamos la matriz. Y este valor de 0,2909 nos tiene que dar 0, para que podamos hallar los valores de A y B. Adicionamos a la fila 2, columna 1, menos 0,2909 para eliminar este valor. Y al adicionar afectará la columna 2 y la columna 3. Una vez hecha la adición, sabemos, por lo tanto, que 0,4091 de B es igual a 279,1. Despejamos B y hallamos el caudal o el flujo B, que están por litros al día. Como ya tenemos B, podemos hallar A de la ecuación 1 o 2. Más sencillo sería la ecuación 1. Por lo tanto, reemplazamos A más 682,223, que es el valor que acabamos de encontrar, igual a 1000. A es igual a 1000 menos 682,223 y A es igual a 317,777 litros al día. Conocemos sus dos caudales que eran necesarios para la producción de 1000 litros al día. Ahora bien, como ya encontramos la respuesta, vamos a hacer un análisis de grado de libertad mínimo para explicar la otra forma de hacer la resolución del análisis de grado de libertad. Este análisis de grado de libertad máximo es lo que ya sacamos, pero se puede facilitar el ejercicio. ¿De qué manera se puede facilitar? Sabemos el mismo análisis de grado de libertad, no hay reacción, no hay interconexión, por lo tanto es número incógnitas menos número de ecuaciones menos relaciones.
En este caso, el número de incógnitas van a ser solamente el flujo A y el flujo B. ¿Por qué? Porque para poder, cuando un flujo tenga valor o no, para anotarlo como incógnita sus composiciones, podemos decir que 29,09% del amoníaco, esto es el 100%. Por lo tanto, restamos del 100% menos 29,09% y podríamos hallar el porcentaje de agua. Por lo tanto, si ya conocemos una composición, no es necesario anotar la otra composición. Entonces solamente anotamos el flujo, porque si ya conocemos una composición y su flujo, ya conoceremos la otra composición. Lo mismo en el caso B, solamente tendríamos dos composiciones. Y en la salida ya no anotamos nada porque como ya tenemos su flujo y una composición, asumiremos que ya conocemos la composición del agua. Las ecuaciones son las mismas, los mismos dos componentes, y en este caso, como las relaciones son arbitrarias, ya no será necesario anotar ninguna relación para análisis de grado de libertad. Por lo tanto, dos incógnitas menos dos ecuaciones da igual a cero, que eso da única solución. Sale igual única solución y el modelo matemático será el mismo. Lo único que cambia es la denotación de las relaciones que se emplean y cuáles no. Es decir, que en el número de grado de libertad las relaciones que se decide poner o arbitrar pueden emplearse en el modelo matemático o no. Quiere decir que estas relaciones del tanto por uno, si se denota en el análisis de grado de libertad, si esté denotado o no, se tiene que aplicar, se puede aplicar en el modelo matemático si uno desea, si es necesario.